Ahí estamos. Bien, entonces, esta es la segunda clase de probabilidades, así que vamos a hacer un mini repaso hasta donde llegamos y continuamos con los temas de la clase de hoy. Estábamos todos en el concepto de probabilidades. Probabilidades de sucesos. Lo que aprendimos a calcular son probabilidades de sucesos. Estos sucesos los escribíamos con letras, probabilidad de A, de B y demás. Y veníamos trabajando con dos nociones, la noción frecuentista o frecuencista, y la noción clásica, la aproximación clásica, que es la de Laplace, la que es a priori. Según esa noción, decíamos que una probabilidad de que ocurra A, lo que hacíamos era contar el número de casos favorables a A, y lo dividíamos por el número total de casos posibles, de resultados posibles. Y esa noción tenía un supuesto, es que todos los casos posibles tenían que ser X probables. Dada esa situación, habíamos empezado a plantear algunos cálculos de probabilidades un poquito más complejos que están enumerados acá. Si yo tengo la probabilidad de A, de que ocurra A, que está acá, la probabilidad de que ocurra A, yo puedo definir la probabilidad del complemento de A, que es A sombrerito, son todos los que no pertenecen a A, son todos los elementos de un conjunto que no pertenecen a A, y la probabilidad de ese conjunto, de no ser A, es 1, que es el espacio muestral, menos la probabilidad de A. Ahí definimos la probabilidad de A. Después empezamos a trabajar con la probabilidad de la unión de dos conjuntos. Yo tenía todos los elementos pertenecientes a A o pertenecientes a B. Ampliábamos las condiciones. Puede ser de A o de B. Con alguna de las dos me alcanza. Y eso vimos que aumentaba las probabilidades de esta forma. La probabilidad de A solo más la probabilidad de B solo, pero había que tener cuidado con los elementos que estaban en conjunto, compartidos por los dos conjuntos, A y B. Había que restarle esa probabilidad, porque los habíamos sumado por ser A y por ser B. Los sumamos dos veces. Por otro lado, aprendimos a calcular probabilidades de la intersección. ¿Qué sería? La probabilidad que ocurra A y ocurra B al mismo tiempo, intersección. Y eso era la probabilidad que ocurra A por, acá hay un por, la probabilidad que ocurra B, dado que ya ocurrió A. Es la probabilidad que ocurra A por la probabilidad que ocurra B. Pero, si A y B no son independientes, hay que decir la probabilidad que ocurra B, pero ojo que ya ocurrió A. Y a veces A modifica las condiciones del experimento. Entonces hay que informar. Y esto, en función de quién ocurre primero, se puede plantear como la probabilidad que ocurra B por la probabilidad que ocurra A, pero dado que ya ocurrió B. Entonces, en función de eso, se despejaba lo que era una probabilidad condicional o condicionada. La probabilidad que ocurra A, pero dado que, acá están puestos, deberían ser en diagonal. La probabilidad de que ocurra A, pero ojo que ya ocurrió B. Ya ocurrió un suceso B que puede o no afectar a A, pero hay que avisarlo. ¿Cómo lo hacíamos? Esto lo vamos a desarrollar en un ratito un poquitito más. Es la probabilidad de intersección de los dos dividido el que condiciona. Básicamente, la probabilidad de A o B está acá, es pasar a B dividiendo acá. Y después aparecieron dos sucesos que bien característicos. Uno son los eventos incompatibles, también llamados excluyentes. Si ocurre uno, no puede ocurrir el otro. Entonces, eso tiene una característica que es que la intersección es cero. No pueden ocurrir al mismo tiempo. A y B no pueden ser. Habíamos visto el ejemplo de los mazos de cartas, que es sacar espada y oro en la misma carta. No hay cartas que tengan ambos palos. Entonces la intersección es un conjunto vacío, por lo tanto la probabilidad es igual a cero. En ese caso, solamente en este caso, la probabilidad de la unión se simplifica. Es la probabilidad de que ocurra A más la de B, y no hay que restar nada porque la probabilidad es básicamente restar cero. Y el otro concepto que estuvimos viendo era el de eventos independientes. Eventos independientes es que
la ocurrencia de un evento no nos da nada de información sobre el otro evento. A y B son independientes cuando la ocurrencia de A no condiciona, no modifica en nada, no da ninguna información sobre lo que le pase a B. En ese caso, solamente en ese caso, la intersección A intersección B es el producto de ambas probabilidades. Probabilidad de A por la probabilidad de B. Que sería como esta fórmula, pero B dado A no es informativo. Decirle, mirá que salió A acá, no importa. ¿Por qué? Porque la condición que se tiene que dar es esta. La probabilidad de que ocurra A dado que ocurra B, como B es independiente de A y B son independientes, esto, decirlo o no decirlo es lo mismo. Entonces la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A. Y lo mismo pasa acá. La probabilidad de B dado A es, ¿para qué me decís que ocurrió A si a mí no me importa? Sigue siendo la probabilidad de B. Eso es una condición particular, que es cuando los eventos son independientes. Y en algunos casos, vamos a ver más adelante, en unas herramientas, como investigadores nos interesa saber si los sucesos son independientes. Nos va a interesar saber si son independientes. Y vamos a usar esta situación. Vamos a ver si la probabilidad condicionada es igual o no a la probabilidad sola. Y es una medida de independencia que a veces es interesante saber. Y por último, aparecía, para el caso de independientes también, para el caso de independientes, la interacción triple. Si teníamos tres sucesos, y queríamos saber la interacción de que ocurran los tres al mismo tiempo, es decir, que ocurra A y B y C, eso solo lo íbamos a calcular para el curso, lo íbamos a calcular solo para sucesos independientes. Creo que hay un caso donde lo vemos, no hay muchos más. Y básicamente, al ser independientes, sí lo vamos a usar más adelante este concepto, al ser independientes yo puedo multiplicar todos los sucesos. No tengo que andar ajustando por ninguna condicional. ¿Por qué? Porque son independientes, justamente. Entonces yo puedo hacer una intersección triple, cuádruple, puedo decir la probabilidad de que salgan todas estas condiciones a la vez. Si esas condiciones son independientes, esos eventos son independientes, no hay ningún problema, los multiplico a todos. Y ese es un principio que vamos a usar bastante más adelante. ¿Estamos hasta acá? Hasta acá, esto es lo que habíamos visto. No van a aparecer fórmulas nuevas, todo lo que vamos a trabajar en probabilidades son estas fórmulas, que están acá, no hay más, y fíjense que en realidad son dos, y todas las demás se despejan de esas. El gato está denso, como cada vez que empiezo a hablar. Pero bueno, no es más que esto. Después vimos bastante, estuvimos trabajando sobre, charlando de cómo se calculan las probabilidades de ganar, y cómo paga el casino, la quiniela, distintos juegos. Y hasta ahí habíamos llegado. Así que vamos a empezar a ver, si no hay consultas, dudas de lo que vimos hasta ahora, vamos a empezar a ver otra vez en los temas nuevos de... Bien, entonces, la idea de la clase de hoy es seguir profundizando los conceptos de probabilidades y sobre todo las probabilidades intersección, condicional, unión. Empezar a trabajar con ese concepto. Y eso, para eso es útil trabajar, con ejemplos que tengan dos variables. Son bastante útiles para ver eso. Veamos. Vamos a ver lo que es una tabla de contingencia o de doble entrada. Esta es una tabla donde hay frecuencias y hay dos variables. Acá hay una variable 1 y acá hay una variable 2. Por ejemplo, acá tenemos la condición del sexo, varón-mujer. No, esto no es género, sería sexo. Y la condición de daltónico o no daltónico. Los que no sé si están al tanto, una persona que es daltónica no puede distinguir los colores de la misma forma. Los conos y bastones, los conos serían, o los bastones, y ahora se me mezclaron, no pueden, hay algunos que le faltan y no pueden terminar de distinguir los colores. Entonces, si uno ve un diagrama de puntos como es este, las personas daltónicas no pueden distinguir el rojo del verde y no pueden ver el número que está ahí. Entonces, cuando uno va a sacar el registro, uy, Dios, ¿cómo estamos? Basta, dale, andá. Cuando uno va a sacar el registro, por ejemplo, le muestran esto y le preguntan qué número es, porque es importante para una persona que maneja si es daltónico o no. Entonces,
hay una condición que es, la persona puede ser o no daltónica. Y se quiere ver, que se está estudiando, en realidad hay bastante información ya, de que eso está bastante asociado al sexo. La probabilidad de ser daltónico o no cambia según el sexo de las personas. Pero veamos, esto es una tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencias es una tabla de doble entrada. La tabla de doble entrada en esta celda tiene el total de la muestra. Acá tenemos lo que llamamos marginales. Este es un marginal, que es el total de varones, 510, el total de mujeres, 490, y acá están los totales de la otra variable, daltónico y no daltónico. Y acá son las personas que cumplen las dos condiciones. Dos de condiciones, una de cada variable. Por ejemplo, 40 personas son daltónicas y al mismo tiempo son varones. Son varones y daltónicos. Sería nuestra intersección. Pero en términos de frecuencias. Si yo, tengo que voy a limpiar esto, asumo que la muestra es suficientemente grande, o este es todo mi universo, para este universo, si este es todo mi espacio muestral, yo puedo convertir esto en probabilidades. ¿Cómo hago? Lo divido por 1000, que es el tamaño de la muestra. ¿Qué es esto? Pero vamos a ver. Empecemos a calcular las probabilidades de cada una por separado. Vamos a suponer la forma que a mí me funciona y uso siempre para calcular probabilidades, y sobre todo estas probabilidades donde vamos a empezar a complejizar con dos variables al mismo tiempo, siempre hay que pensar en como un sorteo. ¿Vieron un sorteo donde yo tengo una bolsa llena de números, saco un número al azar y digo qué número salió? Bueno, acá es lo mismo, pero en vez de números voy a tener hombres, mujeres, daltónicos, no daltónicos. Entonces pregunta, ¿cuál es la probabilidad de sacar una persona al azar y que esa persona sea varón? Probabilidad de D. ¿Sí? Entonces, es en una bolsa donde hay personas. ¿Cuál es la probabilidad de que saco una persona y que esa persona sea varón? Obviamente, dentro de este contexto, ¿no? Bien, ahí ya están escribiendo en el chat, son 510 casos favorables a varón, pero 510, dividido el total de personas que hay en la bolsa, que son 1000. Entonces, ahí tengo mi espacio muestral, es de 1000, 510 son favorables. Tengo que asumir que todas las personas tienen la misma chance de ser elegidas, ¿sí? Cuando agarro una, no hay formas, no hay personas más grandes, personas más chicas, personas con mayor chance de ser elegidas que otras. Si eso ocurre, aplicamos Laplace y ahí nos da la probabilidad de que sea varón. ¿Cuál es la probabilidad que sea daltónico? ¿Quién pone en el chat? Con el mismo criterio de Laplace, asumiendo X probabilidad, la probabilidad que sea daltónico, o sea, una bolsa llena de personas, de estas 1000 personas, saco una, ¿cuál es la probabilidad que salga daltónico? 42 de 1000, ¿sí? Tengo 42 personas que son daltónicas de las 1000 presentes. Así que ahí tengo. Bien. A Fernando le pasa lo mismo que a mí. Yo en vez de poner 510 iba a poner 150. Esa es otra condición que no es de la de daltonismo, sino es la de dislexia, que ponemos mal las letras. Bien, ahora, estos son probabilidades que los llamamos marginales, porque estamos haciendo probabilidades de una sola de las variables, sumando a la otra. Así que estamos haciendo probabilidades de los marginales, de este caso o de este caso. Pero también podemos hacer alguna probabilidad de la parte interna. Yo podría preguntar cuál es la probabilidad que sea varón y daltónico. Y fíjense cómo voy a relatar esto. Elijo una persona al azar, que cumpla estas dos condiciones, varón y daltónico. ¿Qué me dicen? Que cumpla las dos condiciones. ¿Alguien opina? Bien, ahí ya van apareciendo, perfecto. Los que cumplen las dos condiciones son 40 personas dentro de la bolsa, donde hay 1000 personas, 40 cumplen esa condición. Entonces, son 40 casos favorables de 1000 casos posibles. Ahí tengo una intersección, es la probabilidad de la intersección. Ahí ya involucra a dos variables, ¿sí?
Estamos haciendo una probabilidad conjunta de dos variables. Ya no es una probabilidad marginal, ya estamos yendo hacia el interior de esta tabla. Y ahora les cambio, bueno, nada, con esto podemos reconstruir todas. Este 40 sobre 1000 es este 0,04, 470 de 1000 es 0,47, 510 de 1000 es 0,51, nada. Hacemos todas divididas por 1000. Con eso reconstruimos la tabla de probabilidades. Esta es la distribución de probabilidades de ambas variables. Bien, lo que quiero que quede claro es, como hicimos esto, lo construimos dividiendo todos por 1000, estamos teniendo en cuenta todo el espacio muestral. Esta tabla involucra, este 1 representa a las 1000 personas, a todo el espacio muestral. Así que acá pueden encontrar cualquiera de estas probabilidades. Ahora, ¿qué pasa si yo pregunto esto? B barra D. Y voy a decirles cómo lo tendría que decir en palabras para escribir eso. ¿Cuál es la probabilidad de elegir, dado que elegí un daltónico, cuál es la persona que sea varón? Dado que elegí una persona daltónica, ¿cuál es la probabilidad que sea varón? Fíjense que no estoy diciendo la probabilidad de daltónico. Bien, ahí ya van poniendo opciones. Entonces, dado, ahí bien como puso Kimei ¿es? Sí. Dado que soy daltónico, ya no tengo una bolsa llena de personas. Es como que tengo una bolsa llena de daltónicos. Solo hay daltónicos en la bolsa. Ya condicioné el espacio muestral. El espacio muestral está condicionado por un evento que ya ocurrió. Saqué daltónicos. En la bolsa solo hay daltónicos. ¿Cuál es la probabilidad que sea varón? Bien, ahora mi espacio muestral es esto que está acá. O sea, estas 42 es mi nueva bolsa. Mi nueva bolsa solo tiene 42 sujetos, los daltónicos. Y de ahí pregunto, ¿cuál es la probabilidad que sea varón? 40 de 42. Esto es 40 de 42. Esa es una probabilidad que está condicionada. O también llamada probabilidad condicional. ¿Qué significa eso? El espacio muestral cambió. Ya lo estoy dividiendo por otra cosa. Fíjense, todas estas tienen el mismo espacio muestral, el mismo total de personas, pues son personas. Acá no. Acá hablo de un grupo particular de personas, los que tienen una característica, son daltónicos. Así que es otro espacio muestral. Y esa probabilidad, esta que está acá, no la vamos a encontrar en esta tabla. No hay forma que la encuentren en esta tabla. En esta tabla tenemos todas las personas con el espacio muestral completo. Con 1000, el espacio muestral debería ser 1000. Todas van divididas por 1000. ¿Quedó claro? Lo pueden hacer así, o podemos usar la formulita. A ver si hay espacio acá. Bueno, ahora vamos a practicarlo ahí. Entonces, ¿quedó claro hasta acá cómo se construye una tabla de frecuencias? Esa tabla de frecuencias la podemos convertir en una tabla de probabilidades. Pero la tabla de probabilidades, cuando está en esta tabla de contingencia con probabilidades, hay que tener en cuenta que esa tabla es para todo el espacio muestral. Para todo el espacio muestral. Ahí vamos a poder encontrar probabilidades marginales, probabilidades conjuntas, pero que involucren a todo el espacio muestral. Vamos a ver más ejemplos. Vean acá, si un individuo es daltónico, ¿cuán probable es que sea mujer? Entonces, antes de empezar a escribir en el chat, esperen. Antes de la respuesta, quiero que hagamos el ejercicio, porque esto es lo central en los ejercicios de probabilidades. Entender el enunciado, transformar ese enunciado en una expresión, I, B barra D, D barra A, M barra A, dado B, transformarlo en eso, calcular las probabilidades y expresarlo en términos de palabras. Entonces, dice, si un individuo es daltónico, ¿cuán probable es que sea mujer? Me habla de una probabilidad. Lo que me está preguntando es, ¿cuál es la probabilidad de que pase algo? ¿Sí? Eso es lo que está preguntando, una probabilidad. Bien. El razonamiento que yo recomiendo hacer, cada uno puede tener su técnica, su forma, más intuitiva, más mecánica. Yo recomiendo hacer lo siguiente. Plantean la probabilidad. Lo primero que tienen que buscar es
si es una probabilidad marginal o una probabilidad conjunta. ¿Qué significa? ¿Hay una variable involucrada o están las dos? Entonces, veamos el enunciado. El enunciado habla de daltónicos, una de las variables. Por otro lado, habla de mujeres, la otra variable. Así que es una probabilidad donde están las dos variables involucradas, una probabilidad conjunta, no es marginal. Entonces, están las dos, daltónico y además está la condición de daltonismo y el sexo. Pero, cuando tengo dos, puede ser A intersección B, A unión B o A dado B. Esta habla de que cumple las dos condiciones. La probabilidad de las dos condiciones al mismo tiempo, es el I. Esta es la probabilidad de A unión B, o sea, el O, alguna de las dos. Pero esta que está acá, miren la diferencia, esto habla de la probabilidad de A. No está hablando de la probabilidad, es la probabilidad de A, pero ojo que ocurrió B. Esta barra me dice, ojo que ocurrió B, pero la probabilidad que estoy calculando es la de A. Por lo tanto, acá está el espacio muestral condicionado, estoy hablando de un grupo de personas, los que tienen B, y acá está todo el espacio muestral, todo. Bien, con ese concepto, en este ejemplo, ¿está todo el espacio muestral o es un grupo particular de personas dentro del espacio muestral? Y si es así, ¿qué grupo es? ¿Quién me pone en el chat o me lo dice? Grupo particular. Bien, ¿y ese grupo particular? Las mujeres daltónicas. No, el espacio muestral estoy preguntando, ¿eh? El espacio muestral, ahí lo están poniendo en el chat. Daltónico. El espacio muestral es daltónico. Esto es lo que dice acá. Fíjense que acá no dice la probabilidad de que sea daltónico. Si un individuo es daltónico, ya estamos hablando de un grupo particular de personas. De los daltónicos, ¿cuán probable es que sea mujer? Así que el espacio muestral está condicionado por la condición de daltonismo. Es daltónico. Entonces, lo que me dice es, ojo que en la bolsa no hay personas. Ya no es una persona elegida al azar. En una bolsa llena de daltónicos, ¿cuál es la probabilidad de sacar una mujer? Entonces, el espacio muestral está condicionado, no está entero, y lo que condiciona es que es daltónico. Y la probabilidad que pregunta es la de ser mujer. Entonces, es mujer dado que es daltónico. ¿Se entiende? Esto es lo más complejo que pueden encontrarse en esta guía, cuando hagan la guía TPD. Entender el enunciado, si está hablando de una condicional, una intersección o una unión y demás. Una vez que tienen esta expresión, después son dos fórmulas, no hay mucho. No le van a pifiar. Bien, ahí están los resultados. Antes de pasar al resultado, ¿cómo tendría...? A ver, creo que hay otro ejemplo más. Bien, ahora vamos a ver los demás, y cuando terminemos voy a mostrar, a ver cuál es la diferencia entre las distintas opciones, así vamos repasando. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, sí, ahora vamos a las cantidades y a las probabilidades. ¿Cómo calculamos esto? Ya los numeritos los tienen, pero eso sí ya tiene la tabla de frecuencia. Vamos a suponer que no tienen la tabla de frecuencia. Y lo que tienen son esta tabla que solo hay probabilidades, y no saben el n con el que calcularon esto. Entonces, la forma de calcular esta probabilidad, acuérdense, por la formulita que les di al principio, la condicional es la probabilidad de la intersección, M intersección D, dividido el que condiciona. Esa es la forma en expresión de probabilidades. La intersección, M intersección D, sí la puedo buscar acá. Esa sí puede estar acá, porque esta expresión, esta intersección, ven que está acá, está todo el espacio muestral. Esta sí la puedo buscar en la tabla. Y esta que está acá es un marginal, también está involucrando todos los sujetos, así que también lo puedo buscar ahí. Estas dos las puedo buscar ahí. ¿Cuánto vale? M intersección D. M está acá, D está acá, la intersección es esto. Así que esto es 0,002 dividido el que condiciona, que es daltónico.
0,042. Fíjense que es exactamente lo que puso Ezequiel en el chat, porque esto lo simplificamos, es lo mismo de 2 sobre 42. Pero bueno, en ese caso, Ezequiel usó información de la cantidad de sujetos, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta de cantidades. En general, en los ejercicios, le damos a dar una sola de las tablas. O le damos la probabilidad o la frecuencia. Pero en general van a tener probabilidades. Así que aplican este criterio. Siempre con probabilidades. Por eso voy a practicar más esto. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Alguien no llegó hasta acá? O por lo menos no puede seguirme con lo que estoy diciendo. ¿Qué valor de n total es suficiente para decir? Ah, bien. Alan pregunta sobre el n, que es si el n es suficientemente grande para que las frecuencias relativas, porque esta es una tabla de frecuencias relativas, se convierta en probabilidades. A ver, acá lo que vamos a asumir es que este es todo mi espacio muestral. Entonces, dada esta población, ¿cuál es la probabilidad de sacar uno y el otro? Y ahí ya no importa el n, es todo, así que el n es el completo. Entonces tengo una bolsa con 1000 sujetos, ¿y cuál es la probabilidad de que yo saque esto y lo otro? Así que para ese caso, acá estaría resuelto, pero para un ejercicio. Ahora, cuando una probabilidad converge, cuando una frecuencia relativa, ¿vieron la noción frecuencista que charlamos el otro día? Cuando uno va calculando frecuencia relativa y aumenta el n, al principio es inestable y después se hace asintótico un valor. El tema es que esa inestabilidad depende de varias cosas. Depende de el proceso que están estudiando. Si es un evento raro, el que están analizando, tarda en converger, porque no ocurre nunca y de golpe ocurre, después de vuelta no ocurre nada, después ocurre, entonces las probabilidades cambian y tienen que subir a un n muy, muy grande. Si lo que están viendo es un evento bastante común, el n es menor. Básicamente, si ustedes quieren hacer eso, tendrían que hacer el ensayo y ver cuándo converge y cuándo se estabiliza el valor. En general, uno hace la mejor aproximación que tengo. Esta es la mejor aproximación hacia ese evento y ahí lo tienen. Después vamos a tener algunas medidas de qué tan confiable es ese valor, de un error estándar que nos va a decir, con este n, a vos te dio esto, pero podía haber dado entre esto y esto. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora nos vamos a tener que conformar con, bueno, esa es la mejor aproximación. Profe, una pregunta, no Sí, sé si se me escucha. sí. ¿Qué pasaría si las variables ahora están al revés? Y diría, si un individuo es mujer, ¿cuán probable es que sea daltónico? ¿Es lo mismo Perfecto. o no? No es para nada lo mismo. Está perfecta la pregunta. A ver si viene ahora. En ninguna de estas está. Bueno, vamos a calcularla. Está perfecto. Lo que vimos recién, la probabilidad que estamos calculando acá era la probabilidad de ser mujer, dado que es daltónico. Y dijimos que era este 0,002 dividido 0,042. La pregunta ¿es lo mismo m dado d que d dado m? Sería probabilidad que sea daltónico, dado que es mujer. Ya acá uno se da cuenta que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el espacio muestral es distinto. Este es un grupo de personas donde son todos daltónicos. Y acá es un grupo donde son todas mujeres. Así que son como dos bolsas completamente distintas. Las probabilidades no van a ser para nada la misma. No tienen por qué ser las mismas. Por azar podrían llegar a ser la misma. Pero nada que ver. Entonces, hagamos esto. Sería la probabilidad de la intersección de intersección M. La parte de arriba es la misma. Voy a poner la fórmula acá. Probabilidad de M intersección D. Pero este va dividido por la probabilidad de daltónico. M intersección D y D intersección M es lo mismo. Ahí sí, en la intersección es lo mismo. Pero este va dividido por la probabilidad de que sea mujer. Así que el que está dividiendo es un valor completamente distinto. Así que fíjense que es este mismo grupo de personas, daltónicos y mujer, pero en una lo dividimos por los daltónicos, que son estos, y en el otro lo dividimos por las mujeres, la proporción de mujeres, que es esto. Fíjense que es un orden de magnitud la diferencia entre estos dos, así que el resultado va a ser completamente distinto. Hay que interpretarlo cada cual en su contexto. A ver, en términos de interpretación, esto es, dentro de todos los daltónicos que hay, ¿qué porcentaje son mujeres? Y después, en el otro es, dentro de todas las mujeres, ¿qué porcentaje son daltónicos?
¿Se entiende? Son dos preguntas completamente distintas. Y cada una tiene que tratarse como corresponde. Perfecto, gracias. De hecho, no sé si se acuerdan, justo cuando yo di esta clase en el 2020, una semana antes, Alberto Fernández había hecho una de las... ¿Se acuerda que primero había cadena nacional y contaban cómo iba avanzando lo de la pandemia y el aislamiento y cómo venían? Y él en un momento dijo la probabilidad, que hay que tener mucho cuidado y sobre todo que tener cuidado con las personas mayores. Porque la probabilidad de morir para las personas de más de 70 años era del 80%. Dijo así. Y yo escuché eso y dije, ¿cómo del 80%? Si una persona tiene más de 70 años, se agarra coronavirus, tiene una probabilidad de morir de 0,8. Si lo buscan en los diarios, bueno, son del 2020, creo que debe ser abril del 2020. Está la frase. Entonces, él lo que dijo es, vamos a pasar a letras, a estos términos, lo que dijo. La probabilidad de morir, dado que tenés más de 70, es de 0,8 o 0,7, no me acuerdo, vamos a poner 0,8. ¿Qué es esto? Es una probabilidad que está condicionada. ¿Quién condiciona? La probabilidad de morir, dado que tengo más de 70 años. ¿Quién está condicionando? ¿Es una bolsa llena de qué? Gente de 70 años o más. Perfecto. Personas de más de 70 años. Y lo que está diciendo es la probabilidad de morir. Una cruz. Morir, dado que tengo más de 70 años. O sea, si me agarro el virus y tengo más de 70 años, me agarro el virus, tengo 80% de morir. Y eso no era así. Lo que quiso decir, que dijo mal, era justamente la contraria. Dentro de los que murieron, el 80% eran personas de más de 70 años. Eso era el dato real. Dentro de los que morían, la gran mayoría de los que murieron, sobre todo al principio, después empezó a avanzar con la gente joven, pero sobre todo al principio, el 80% de los que morían, había un 0,8, pero era al revés. Dado que moriste, ¿qué probabilidad hay que seas de mayor de 70 años? Del grupo que murió, el 80% tenía más de 70 años. Y eso es un dato, y es otra cosa esto. La probabilidad de morir era mucho, mucho menor. No se moría el 80% de la gente grande. ¿Se entiende ahí? Y de hecho se confundió y generó un pánico, porque cualquier persona de más de 70 años entró en pánico. Si tenés un virus que tiene una mortalidad del 80%, fue duro. Después salieron a corregirlo ya al otro día. Bien, entonces, claramente son dos cosas distintas y está muy bien la pregunta y era algo que en algún momento iba a aclarar, así que ya está aclarado. Bien, seguimos practicando. Avancemos. Dice, de los daltónicos, ¿qué proporción son varones? Hagamos el mismo razonamiento juntos. De los daltónicos, ¿qué proporción son varones? Está varones, así que está la condición de sexo, y está la condición de daltonismo. Así que están las dos variables. Va a haber una probabilidad. ¿Qué proporción? Probabilidad. A ver, vamos a aclarar esto. En este ejemplo, como mi población es el total, la proporción, que es una frecuencia relativa, es lo mismo que hablar de una probabilidad, porque estoy usando como que 1000 es la población. Entonces, proporción, probabilidad es exacto. Después, tengan un poco de cuidado. Una frecuencia relativa, recuerden, tiende a una probabilidad cuando el n es grande, salvo en estos casos donde estamos tendiendo a toda la población. Y otra aclaración que hago, van a encontrar que a veces referimos a las probabilidades como porcentajes, y otras veces está como una proporción, como casos favorables sobre casos posibles. Una proporción que va entre 0 y 1 o entre 0 y 100. Las dos son correctas. Se puede expresar de las dos formas. Técnicamente una probabilidad entre 0 y 1, pero la usamos cuando va de 0 a 100. ¿Cuándo hay que usar una y cuándo hay que usar una otra? A ver, en general se usa cuando hablamos de un individuo, la probabilidad que esté enfermo, o sano, o sea daltónico, ¿no? Cuando hablamos de un individuo, hablamos de probabilidad en términos de 0 y 1. La probabilidad que un individuo sea daltónico es 0,1. Pero a veces cuando hablamos de una población, y queremos referirnos no a nivel individual, a nivel poblacional, hablamos en porcentaje. Decimos, el 80% de la población
es daltónico, o el 20, o el 10%. Entonces, se pueden usar los dos términos. Uno a nivel individual lo trabaja entre 0 y 1, y otro lo puedo usar a nivel poblacional y es mejor expresarlo de 0 a 100. Nada, son válidos. Solamente esa recomendación para que sea más fluido el texto cuando uno lo lee o cuando lo describe. Volvamos al ejemplo. Están las dos condiciones. Y hay una probabilidad que me preguntan cuál es el resultado. Están las dos variables. Ahora, ya que están las dos variables, ¿está todo el espacio muestral involucrado o es un grupo? ¿Habla de personas o habla de un grupo? De un grupo. Bien. El espacio muestral está condicionado. ¿Y quién condiciona? Como dijeron recién, los daltónicos. Esto es un hecho. No hay una probabilidad que ocurra. Ya ocurrió de los daltónicos, o sea, si es una bolsa donde solo hay daltónicos, ¿cuál es la probabilidad que yo saque una mano y saque un varón? Así que ahí sí va varón. Esa es la que está preguntando. Y aplicamos la misma formulita de recién. Probabilidad de la intersección, varón intersección daltónico, dividido la probabilidad de daltónico, que es el que condiciona. Y acá lo sacamos. Y estas dos, ahora sí ya las puedo buscar en la tabla. Varón intersección daltónico, 0,04, sobre, esta ya la hicimos, la proporción de varones. Ah, no, la habíamos hecho sobre daltónicos, esta misma, 0,041. Y ahí la calcula. ¿Estamos? Vamos a borrar. Ahora pregunta, ¿la condición de daltonismo es independiente del sexo o no? ¿Cambia según el sexo? Vamos a verlo. Hay muchas formas de abordarlo. Vamos a usar la que les mostré antes. Si A y B son independientes, se daba esto. La probabilidad de A dado B era igual a la probabilidad de A. O sea, decirme que ocurrió B no me sirve nada. Bien, vamos a ver eso, pero en alguna de las condiciones que estuvimos acá, que estamos viendo acá. Por ejemplo, podemos ver la probabilidad de ser daltónico, dado que soy varón, ¿es igual a la probabilidad de ser daltónico? Podemos preguntarnos esto. Esta ya sé cuánto vale. La probabilidad de ser daltónico a secas, lo tengo acá. 0,042. Si estos son eventos independientes, cuando yo haga esta formulita, cuando desarrolle esta formulita, me debería dar 0,042. Vamos a desarrollarla. Esto es probabilidad de daltónico, intersección varón, dividido la probabilidad de varón. Esto es 0,04 dividido 0,51. ¿Cuánto da ese número exactamente? ¿Quién me hace la cuentita ahí? Es la mitad de eso, el doble. Pero quiero ver exacto. Lo ponen en el chat, 0,04 dividido 0,51. 0,078431. Bien, 0,078. ¿Esto es igual a 0,042? Claramente no. Pero, ahí. ¿Ven que es más del doble este valor que este? Siguen siendo números bajos, porque la probabilidad de ser daltónico es baja. Pero ya la de los varones es mucho mayor que la condición general de ser daltónico. Entonces, decirme que sos varón cambia la probabilidad que seas daltónico. Entonces ya vamos viendo que no es independiente del sexo de las personas. Voy a borrar un poco. Y esto lo voy a dejar acá arriba. Esperen. Antes de borrar. Probabilidad de ser daltónico, dado que soy varón,
es de 0,078. Y ahora vamos a calcular para las mujeres. Para las mujeres, la probabilidad de ser daltónico, dado que soy mujer, es la intersección, probabilidad de daltónico, intersección mujer, dividido el que condiciona, probabilidad de que sea mujer. Probabilidad de daltónico mujer es esto, 0,002, y probabilidad de ser mujer es esto que está acá, 0,49. ¿Quién me dice cuánto vale esto? ¿Ahí está escrito? No, están escribiendo el otro, perdón. Estoy viendo el chat, pero tengo que... 0,0041. Bien, entonces, fíjense que si sos varón, tenés una chance de ser daltónico que está en el 8%. Si esto lo multiplico por 100, este está en 0,07, casi 0,08. El 8% de los varones son daltónicos, si esto lo llevamos a toda la población general, ¿no? Si estos 1000 son representativos de la población. Pero en las mujeres, esto es un orden de magnitud menos aún. El 4 por 1000 es esto. Para las mujeres, la condición de daltonismo se da en el 4 por 1000 de las mujeres. Para las mujeres la probabilidad es 0,004, es decir, 4 de cada 1000 mujeres son daltónicas. En cambio, 8 de cada 100 varones son daltónicos. Claramente, ambos números, este y este, difieren de 0,042, que era la condición de daltonismo en general. Eso es una fuerte evidencia de que el daltonismo no es independiente del sexo. Esas dos condiciones no son independientes. ¿Queda claro? Ahora, queda una duda con esto. Claramente esto y esto son distintos y los dos son distintos 0,42, pero ¿y si esto se dio por azar? Justo agarré un par de varones daltónicos y un par de mujeres no daltónicas en mi muestra de 1000, y en realidad esto es un efecto del azar, un artilugio del azar. Bien, vamos a ver dentro de unas cuantas clases una técnica que nos va a permitir decir, mira, estas diferencias no pueden ser explicadas por azar, o estas diferencias pueden ser atribuibles al azar. Y eso es lo que vamos a dedicarnos a hacer cuando hagamos inferencia estadística. Vamos a tratar de poner a prueba hipótesis, y la hipótesis acá sería que el daltonismo es independiente del sexo, y vamos a ver si eso lo rechazamos o no. Así que eso lo vamos a ver más adelante. Ahora miramos los dos números. Decimos, mirá, los varones 8%, las mujeres 4 por 1000. Quizás eso fue dado por azar o no. Parecería que no. Pero no lo puedo responder con contundencia. Pero lo van a poder hacer en breve. ¿Consultas, dudas? Y pero el hecho de que haya una gran diferencia, digamos, Sí. entre uno y el otro, ¿no habla un poco de que tan azaroso no fue? Sí, parecería que sí, pero ¿dónde pones el corte? Acá la diferencia es un orden de magnitud y más. Pero si hubiese sido 8% versus 4%, es la mitad de las mujeres. No 4 por 1000, 4%. Y decís, ¿y eso pudo haber sido dado por azar? O si es 8% versus 6%. ¿Hasta dónde corres para decir esto es distinto? A ojo no lo podemos Claro. hacer. Esto depende del tamaño de la muestra. Si son pocos datos, las frecuencias son muy inestables, así que puede haber por azar diferencias. Si son muchos datos, es más creíble. Y después la magnitud de la diferencia lo hace más o menos creíble. Bueno, todos esos conceptos los vamos a englobar en una prueba estadística. Y nos va a decir con herramientas de probabilidades que te va a ayudar a vos a tomar la decisión, mira, esto por azar no pudo haber sido generado. Hay muy pocas chances que haya sido generado por azar y yo voy a rechazar eso. Eso es lo central de las pruebas de hipótesis que vamos a ver más adelante. Es lo genial de eso. Y no tenés que andar mirando a ojo. Vas a tener una herramienta que te va a permitir
hacer eso. Y eso está buenísimo. La verdad que eso está buenísimo. Porque si no, las subjetividades y las ganas de que pasen cosas hacen que el cerebro tienda a ver cosas que quizás no son. Y de vuelta, lidiar con el concepto de azar no es tan fácil. Bien, acá la última pregunta dice, ¿qué porcentaje? Fíjense, habla de porcentaje, pero acuérdense, porcentaje es una probabilidad, de individuos son mujeres o daltónicos. Así que hay una probabilidad, que está preguntando cuánto vale, de individuos sean mujeres y daltónicos. Ven que están de vuelta las dos variables. Género, sexo y la condición de daltonismo no. Están las dos variables. Ahora, ¿está todo el espacio muestral o hay una parte del espacio muestral acá? Una parte. A ver, fíjense acá. ¿Qué porcentaje de individuos? No. Está todo el espacio muestral. Cuando está la palabra individuos, ya no estoy discriminando por ninguna condición. Aunque suena feo, estoy discriminando, pero bueno, tendría que usar otros términos. Pero no estoy condicionando el espacio muestral. Entonces es, de la población total de individuos, ¿qué porcentaje son mujeres o daltónicos? Así que es una probabilidad que no está condicionada. Está todo el espacio muestral y simplemente estoy preguntando que sea mujer o daltónico. ¿Y qué es O? Unión. ¿La Unión. intersección? No, unión. O es unión. Intersección es la I, que es hacia abajo. Esto es lo que estoy preguntando. La unión. Estoy ampliando las probabilidades. La probabilidad que voy a tener es mayor que mujer sola, o la probabilidad que voy a tener va a ser mayor que daltónico solo. Porque voy a tener, si yo miro mujeres solas, los varones daltónicos no entran. Pero cuando haga mujeres o daltónicos, estoy sumando a los varones daltónicos, porque entran como daltónicos. Así que la probabilidad va a ser mayor. ¿Qué tan mayor? Y hago las cuentitas. Está la fórmula atrás, pero es la M más la probabilidad de D. ¿Sí? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ¿está bien ahí? ¿O falta algo? Bien, tengo que restar intersección. ¿Por qué? ¿Quiénes son los de la intersección? Las mujeres daltónicas. Exacto. Acá tengo mujeres. Dentro de las mujeres están las daltónicas y las no daltónicas. Y después, dentro de los daltónicos están los varones y mujeres daltónicas. Por lo tanto, las mujeres daltónicas las conté 2 veces. Así que hay que restarlo una vez. Esa es la forma de calcular esto. Así que hacen las de mujeres, está acá, 0,49, más la de daltónico, está ahí, 0,042, menos mujeres intersección daltónico, 0,002. Y ahí tienen la probabilidad de que cumpla alguna de esas dos condiciones. Oh, ¿estamos? ¿Dudas, consultas? El ejercicio entonces es ese. Le damos un texto. Acá son preguntas las que pusimos, pero la mayoría, van a ver que los ejercicios primero están los datos, y la mayoría de las veces no le vamos a una tabla con los datos. Le vamos a dar datos sueltos y ustedes tienen que armar la tabla. Así que primero tienen que interpretar los datos, después construir la tabla, y después interpretar las preguntas. La parte de cuentitas, como ven, sumas y restas, no es nada complicado. Bien. ¿Qué más? Vamos a seguir con esto. ¿Estamos hasta ahí entonces, hasta esta parte? Sí, re bien. Vamos a ver esto, para definir algunas cuestiones. Gerardo, Sí. hay una pregunta en el chat para vos. A ver, no la vi, ¿me pasé? Ah, ahí va. Algunas probabilidades dan como con varios decimales. ¿Hasta cuántos decimales usamos? En general las probabilidades, 4 decimales, todo depende de vuelta. En general con 4 decimales vamos, pero si el proceso que están viendo es muy raro, y el primer decimal informativo es
4 en 1000, por ejemplo, de las mujeres, ahí tratamos de dar un par de decimales más. Lo orientativo es más o menos trabajar con 4 decimales, pero de vuelta, cuando ustedes tengan que informar una probabilidad muy, muy rara, van a tener que poner más decimales. Pero si no, con 4 deberían dar bien. Bien, vamos a ver esto. Voy a definir lo que es un sistema exhaustivo y excluyente de sucesos. Tienen que voy a verlo ahora, para ir manejando los tiempos. Bueno, defino esto y hacemos un intervalo. Tenemos un sistema exhaustivo y excluyente. ¿Qué significa un sistema exhaustivo y excluyente? Exhaustivo es que el sistema incluye a todo el espacio muestral. Todo el espacio muestral. Eso es exhaustivo. Los sucesos que estoy estudiando incluyen a todo el espacio muestral. Y excluyente es que los sucesos son incompatibles. Todos los sucesos con los que estoy estudiando no pueden ocurrir al mismo tiempo. Entonces, vean esta colección de sucesos. Tengo 4 sucesos. A1, A2, A3 y A4. Los 4 forman un sistema exhaustivo y excluyente. ¿Por qué? Acá tengo todo el espacio muestral y acá tengo A1, A2, A3 y A4. La suma de estos 4 ocupan todo el espacio muestral. Y ninguno de ellos se superpone. No hay intersección entre ellos. ¿Se entiende hasta ahí? Pero Sí. Bien. Entonces, la unión de todos estos sucesos forman el espacio muestral. Todo. No queda nadie afuera. Entonces, el ejemplo fácil para ver es como el que vimos la clase pasada con las cartas. Estos serían los 4 palos de la baraja. Tengo 4 palos, espada, oro, copa y... Espada, oro, copa, basto. Los 4 ocupan, no queda ninguna carta que no pertenezca a eso, por lo tanto es exhaustivo, no hay cartas que no pertenezcan a uno de esos 4 palos, y entre ellos no pueden superponerse, no hay ninguna carta que tenga 2 palos a la vez. Eso sería un sistema exhaustivo y excluyente con 4 categorías. Bien, ¿qué pasa si después, dentro de un sistema exhaustivo y excluyente, aparece un nuevo suceso? Aparece un suceso B, ocurre después. Ese suceso B lo puedo descomponer en un sistema que está formado por la intersección con el suceso exhaustivo y excluyente que está abajo. Entonces, yo puedo sacar acá, a ver, voy a dibujar acá. Este sector que está acá es B intersección A1. Es esto que está acá. Como es un sistema exhaustivo y excluyente, la unión de B intersección A1 con B intersección A2, que sería este cuadradito de acá, unión B intersección A3, que es este de acá, unión B intersección A4, la unión de esos 4 elementos forman a B. Esto, que es re simple como lo estamos viendo, es lo que se llama la regla de la probabilidad total. Bueno, viene acá. Entonces, si conocemos la probabilidad de B en cada componente de un sistema exhaustivo y excluyente, la probabilidad de B en cada uno de un sistema exhaustivo y excluyente, puedo terminar calculando la probabilidad de B, la total. Eso es lo que se llama el teorema de la probabilidad total. Entonces, yo conociendo esto de acá, más esto de acá, las 4 situaciones, puedo reconstruir B. ¿Por qué lo puedo reconstruir B? Solamente si A es un sistema exhaustivo y excluyente. Si estamos en el ejemplo de las cartas, esto sería, tengo todos los palos, y acá digo la probabilidad de sacar un 4. Salió el 4. Entonces, si yo sé la probabilidad que salga el 4 de oro, más la probabilidad que salga el 4 de copa, más la probabilidad que salga el 4 de basto, y la probabilidad que salga el 4 de espada,
sumando esas 4 probabilidades, puedo reconstruir la probabilidad que salga un 4. ¿Por qué? Porque los palos de la baraja constituyen un sistema exhaustivo excluyente. Si no fuera un sistema exhaustivo excluyente, eso no lo puedo hacer, porque podrían quedarme condiciones que no tuve en cuenta. Nada, es simplemente una formalización de algo que ya venimos usando y que vamos a seguir usando más adelante. Creo que acá viene... Acá está el ejemplo. Voy a dar este ejemplo después del intervalo, porque ya son faltan 3 minutos y prefiero retomar eso para rearmar el sistema. Así que hacemos 10 minutitos acá y arrancamos con este ejemplo y un poquito más que queda de la clase. Así que nos encontramos, son las 3:10, 15, vamos a poner así, 15:10, volvemos. Profe, ¿podrías dejar Sí. la diapo anterior, por fin? Ahí está. Voy a poner Gracias. pausa en la grabación. Bien. Entonces, acá hay un ejemplo, un sistema exhaustivo y excluyente. Igual debería ajustar un poco y cambiar el ejemplo. A ver, ¿por qué? Acá tengo dos variables que registré. El sexo de las personas, pero lo dejé en un sistema binario. Estamos hablando de sexo, no género. Entonces, vamos a dejar, permítanme, trabajar en un sistema binario. Entonces tengo 2 sexos posibles. Mujer y varón. Voy a cambiarlo así. Es más simple. Pero bueno, ahora está así. Permítanme este sistema. Un sistema donde tengo personas que las clasifico según si son mujer o varón. Y además estoy viendo otra condición binaria que tiene 2 resultados posibles, es que es fumador o no fumador. Entonces, ahí tengo mi sistema en el cual las 2 condiciones las voy a tomar como exhaustivas y excluyentes. O fumás o no fumás, o sos mujer o sos varón en cuanto al sexo. No estoy hablando de género. Entonces, vamos a ver, dice, en un aula el 70% de los alumnos son mujeres. Vamos a empezar a traducir ese texto que está ahí en las formulitas con las que veníamos trabajando recién. Quiero transformar eso en una probabilidad. Entonces, me está hablando de un porcentaje que sabemos que lo podemos llevar a probabilidad. Así que básicamente me está dando un dato de una probabilidad de algo de 0,7. Entonces, si estamos trabajando con 2 variables, que es sexo y fumador, con hábito de fumar, fuma o no fuma, esa primera frase tiene a las 2 variables o una sola variable. 2 variables. ¿Cómo? 2 variables. ¿Cuáles son las 2? Y las mujeres y los fumadores. En la primera frase dice, en un aula el 70% de los alumnos son mujeres. Ah, no, una sola entonces. Ahí no da ninguna información sobre la condición de si fuma o no fuma la persona. Prácticamente me está diciendo la probabilidad de ser mujer. Si agarro, tengo alumnes, una bolsa llena de alumnos y saco uno al azar, la probabilidad de que sea mujer es del 70%, o sea 0,7. Eso es lo que me está diciendo. Así que eso es una probabilidad marginal la que me está dando. El segundo dato que me da es, de ellas, ojo con esto, de ellas, el 10% son fumadoras. Ahí ya estamos hablando de las 2 variables, porque está fumadoras y habla de ellas, o sea, de las mujeres. Por lo tanto, ¿está todo el espacio muestral involucrado o es una parte? De vuelta, están las 2 variables, pero ¿está todo el espacio o una parte? Una parte. Bien. Una parte. ¿Qué parte Mujer. es? Mujer. Ah, Así que hay un 0,1 de un espacio muestral condicionado porque es un mundo donde solo hay mujeres. Y dice, la probabilidad de ser fumador, dado que es mujer, es 0,1. Así es como le vamos a dar
los datos en los ejercicios. Ustedes van a leer el texto, identifican las variables, y después las probabilidades que les damos, que pueden estar en proporciones, en porcentajes, no importa, ustedes las tienen que transformar en alguna de estas formas de acá. Y después dice, de los varones son fumadores el 20%. O sea, hay otra probabilidad que es un 0,2. De vuelta, ¿está condicionado el espacio muestral? Sí, Bien. Por los varones. Están solo los varones. Y de vuelta son los fumadores. Así que lo que me está dando son una probabilidad marginal y dos probabilidades que están condicionadas o condicionales. Y después dice, ¿qué porcentaje de fumadores hay en total? La condición de fumador, ¿cuál es la total? Quiero saber todo esto en el total de mi espacio muestral. Este cuadrado en el total del espacio muestral. Entonces, fíjense, yo tengo información de los fumadores asociados de alguna forma a mujer. De los fumadores asociados a varón. Así que tengo algo de información de sexo y fumador. Por lo tanto, podría intentar reconstruir este pedacito de acá, este pedacito de acá, sumarlos y generar la probabilidad total de fumar. Entonces, aplicamos ahí el teorema de la suma. Quiero ver si aparece escrito. Sí. Esperen que voy a limpiar, porque esto ya está. Entonces, aparece la probabilidad de fumar, va a estar dada por, según el teorema el teorema de probabilidad total que vimos recién, descomponemos al suceso fumar en fumar intersección mujer más fumar intersección varón. Es decir, fumar, vamos a separarlo en este pedacito, que es fumar intersección mujer, este de acá, y este pedacito que es fumar intersección varón. Sumamos estos dos pedacitos y nos va a dar la probabilidad de fumar. En general, dentro de ese grupo. Bien. Vamos a descomponer ahora cada una. La probabilidad de fumar, la de fumar, esta de acá, intersección mujer, es la... A ver, vamos a ponerlo así. Voy a escribirlo entero la primera vez. Probabilidad de fumar, intersección mujer. Tengo dos formas de escribirlo. Probabilidad de fumar por probabilidad que sea mujer, dado que fuma, o probabilidad de que sea mujer por probabilidad de que fume, dado que es mujer. Las dos condiciones son válidas. Acuérdense, esto es como si fuera A intersección B, esto es A, que ocurra A por la probabilidad que ocurra B, dado que ocurrió antes A, o la probabilidad que ocurra B por la probabilidad de A, dado. Sí, al principio van a tener que plantearse, cada vez que vean una intersección, las dos opciones, y después, en función de los datos que tienen, eligen una. Las dos son válidas, pero no van a tener datos para las dos. Entonces, veamos. ¿La probabilidad de fumar la tengo? No, de hecho es lo que quiero averiguar. ¿Y la probabilidad de que sea mujer, dado que fuma, está por algún lado? No, no estaba entre los datos que vimos. Así que esta no la tengo. Pero esto sí lo tengo. Probabilidad que sea mujer lo habíamos visto antes. Está el 70% son mujeres, así que ese dato está. Y probabilidad de que fume, dado que es mujer, es este dato que está acá. Así que lo voy a expresar así. Probabilidad de mujer por probabilidad que fume, dado que es mujer. Simplemente estoy desarmando la fórmula para la intersección. El mismo ejercicio voy a hacer para los varones. Lo voy a hacer una vez más para que quede claro. Probabilidad de fumar intersección varón lo puedo presentar de dos formas distintas. Probabilidad de fumar por probabilidad de que sea varón, pero ojo que fuma, o probabilidad de que sea varón por la probabilidad de fumar, pero ojo que es varón. Esa es la primera formulita que mostramos ahí de intersección o condición. De vuelta, estos datos no los tengo, pero estos sí los tengo. Así que lo presento así. Probabilidad de varón por probabilidad de fumar dado que es varón.
Esos datos están, y son estos. 0,7 la probabilidad de ser mujer, sale de acá. 0,1, el 10% de los que fuman son mujeres, el 10% de las mujeres fuman, es el segundo dato. El 30% son varones, sale por descarte, porque es un sistema exhaustivo y excluyente. Si el 70% son mujeres, el 30% son varones. Y esta es la otra condición que dimos, la probabilidad de fumar, dado que soy varón, 0,2, que es este dato de acá. Con esto puedo reconstruir la probabilidad de fumar. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese es el teorema de la probabilidad total. ¿Por qué puedo usarlo? Porque varones y mujeres forman un sistema exhaustivo y excluyente de sucesos. Si hablamos de género, y yo solo me quedo con varones y mujeres, esto no lo puedo calcular, porque no estaría teniendo en cuenta a todas las otras, a todos los otros géneros. Entonces, no sería un sistema exhaustivo el que estamos trabajando acá. Entonces, solo funciona si el sistema es exhaustivo y excluyente. Que es lo que le vamos a dar en general nosotros en los ejercicios. Pero ténganlo en cuenta eso, ¿eh? ¿Sí? Solamente para esos casos. ¿Dudas, consultas de esto? Sigo. Se elige un individuo al azar, y resulta ser fumador. ¿Cuál es la probabilidad que sea varón? Traducimos esto. Pregunta la probabilidad que sea varón, así que pregunta una probabilidad, que no sé cuánto vale, y aparece la palabra varón y aparece la palabra fumador. Así que están las dos variables involucradas. La pregunta que va es, ¿está el espacio muestral condicionado o están todas las personas? ¿Es una bolsa llena de personas o una bolsa llena de... Condicionado. Bien. Fumado. Condicional por fumador. ¿Y cuál es la probabilidad que estoy preguntando? Varón, dado que es fumador. Perfecto. Quiero que los que están hablando, me encanta, varios están hablando de esto, así que vamos bien. Quiero concentrarme un poquito en los que no están hablando. Por favor, ¿alguien no logra entender por qué ese texto que está ahí de estos dos renglones, alguien no entendió por qué no es esto? ¿O cree que haya otra posibilidad o algo? Es el momento de hacer la pregunta esa. Es lo que nos tenemos que quedar básicamente hoy. ¿Todos lo tienen claro ahí? Bien. Esperemos que así sea. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Creo que de vuelta está escrito. Sí. Bueno, esperen que borro esto. Profe, yo tengo una duda, Sí. ahora que salta eso. Me confundo un poco la barra derecha y la barra torcida. ¿Es exactamente lo mismo? Está bien que te confundas. Lo estamos usando, depende ahí de cuando lo escribo, ahí, si lo tengo que entrar como fórmula, a veces me deja ponerlo torcido, otras veces no. Acá es lo mismo. Barra derecha y barra Ok. torcida lo vamos a usar igual. Nunca es un Ok. cociente. Nunca vamos a hacer un cociente ahí como que es un B dividido F. Siempre es dado que. Sí, Ok, a veces gracias. por el editor puedo ponerlo de una forma u otra. Voy a hacer el esfuerzo de corregirlo, pero siempre es la barra torcida. Entonces, probabilidad que sea varón dado que fuma. La condición ya es fumador. Fíjense que esto resultó ser fumador. Ya no hay una probabilidad que sea fumador. Es fumador. Entonces la probabilidad que me preguntan es de que sea varón. Por lo tanto, lo que me está diciendo es, fíjense, los varones que fuman están acá. Sí. Entonces, este grupo de personas, ahora, yo lo quiero, pero no referido a todo el espacio muestral. Este grupo de personas que son los varones y fumadores, son los que cumplen las dos condiciones, pero en el dato, la intersección, si yo pongo esto, probabilidad de varón, intersección, fumador, estos son estas personas de acá. Pero estas personas de acá están referidas a todo el espacio muestral. A todo el espacio muestral. Yo ahora lo quiero, pero referido a este pedazo del espacio muestral. Porque estoy condicionando el espacio muestral. Tienen que... Lo quiero solamente para este grupo. ¿Cuánto es? Esto, pero de este sector, no del total. Por lo tanto, tengo que ajustarlo
por el que está condicionando. Uy, perdón, hice mal, era el que fuma, el condicionante. Borren. Esperen que borro esto. Vamos de vuelta. El que está condicionando es fumador. Así que vamos de vuelta con esta explicación. O sea, el espacio muestral sería los fumadores. Los fumadores, Bueno. exactamente. Yo tengo, el espacio muestral original es este grupo de personas, que son los que cumplen varón y fumador, esta que yo escribí, así como está escrito ahora, es este pedacito del total de personas. Yo no lo quiero así, yo lo quiero condicionar por los que fuman. Por lo tanto, es este pedacito dentro de este espacio muestral, que son los fumadores. ¿Se entiende? Es la misma proporción, ¿qué proporción es esto de este sector y no del total? Entonces, para hacer eso es que hago esto, probabilidad de los que fuman. Es la intersección dividido el que está condicionado. Esa es la formulita que habíamos visto. Entonces, esto es de lo que habla el teorema de Bayes. El teorema de Bayes es, ocurrió un evento, que es el sujeto fumador. ¿Cómo cambian las probabilidades dado que ya ocurrió ese suceso? La probabilidad de ser varón cambió cuando puse la nueva información, que es fumador, o no cambió. La forma de... Sí, cambió. Exacto, cambió porque no son independientes en este caso. Pero la forma de verlo es esto. Y esta es el diagrama que propone Bayes, esta forma. O Bayes en inglés, Bayes. Entonces, el teorema de Bayes es el que nos permite a nosotros ver que a partir de un nuevo evento, como en este caso, nueva información, que es fumador, el grupo donde estoy trabajando es fumador, el espacio muestral está condicionado. ¿Cómo calculo ahora la probabilidad de ser varón? Dado que ya sé que es fumador, bueno, la forma es esa. Lo que quiero saber es la probabilidad de varón, pero tengo que condicionarlo por la nueva información que tengo, perdón, que es fumador. ¿Cómo lo hago? Con esta formulita que está acá. Eso es lo que propone Bayes. A partir de esto es donde se genera lo que yo les había comentado antes, una estadística bayesiana. La estadística bayesiana arranca a partir de este teorema, pero básicamente la estadística bayesiana, a diferencia de la frecuentista, nos permite poner la información previa. Entonces, tengo un conocimiento previo, aparece un nuevo suceso, y veo cómo cambian el conocimiento del mundo, en este caso la probabilidad de lo que estemos estudiando, después de ese conocimiento. Entonces, la estadística bayesiana básicamente lo que hace es, tengo conocimientos previos del mundo. Entonces, puedo poner esa información. Traigo datos nuevos, ese es el suceso nuevo, aparecieron estos datos traen información, y me fijo cómo quedan las probabilidades a posteriori, es los conocimientos previos más los datos, va a haber una nueva reformulación del mundo que es la distribución a posteriori, que se llama. Entonces la estadística bayesiana es un poquito más compleja en esos términos, porque tenemos el conocimiento previo, los conocimientos nuevos, y con esos dos genero el conocimiento final, que es lo que se llama posteriori. Bien, esa es la estadística bayesiana, es súper interesante, súper flexible, pero había desaparecido del mundo de la investigación porque es bastante compleja de hacer en cuentas. Para hacer a mano requiere unas cuentas muy, muy extensas, no tan complejas, pero sí extensas, y no fue hasta que empezaron a aparecer las computadoras hogareñas con alto poder de cómputo y aparecieron unos algoritmos de cómo calcularla, de cómo hacer estas cuentas, y ahí se empezó a hacer de vuelta popular, empezó a aparecer. Pero este concepto que les digo, estadística bayesiana, es viejísimo. Pero bueno, dominó la escena, la estadística frecuentista, que es la que vamos a ver todo el curso, por este tema de que era compleja las cuentas y no estaba este algoritmo. Ahora, lo que estamos viendo es que la estadística bayesiana va creciendo en todo lo que es
temas de investigación. ¿Por qué? Porque la frecuentista tiene un techo. Hay un techo donde ya con la frecuentista empieza a haber problemas. Y nada, lo vamos a ver más adelante. Una aproximación. Y la bayesiana no tiene esos techos. Entonces, mientras tenga una buena computadora, que ya una computadora hogareña ya es buena, se puede hacer buena estadística bayesiana. Así que creo que en algún punto de sus carreras van a hacer algún curso de estadística bayesiana, sobre todo los que se dediquen a trabajar con datos más complejos. Pero nada, hasta acá voy a nombrar estadística bayesiana. Quizás al final de la materia, en la última clase que tenemos tiempo, vuelvo a comentar dónde está el techo de la frecuentista y cómo la bayesiana lo resuelve. Pero bueno, este es el teorema de Bayes, que habla de las probabilidades que están estas condicionales. Bien, entonces el teorema de Bayes, lo que tenemos es un sistema exhaustivo y excluyente. Ocurre un nuevo suceso, que es B, o sea, el sistema exhaustivo excluyente es A, es ese conocimiento previo. Ocurre un nuevo suceso, que es B, y puedo calcular la probabilidad de B a posteriori, calcular la probabilidad a posteriori de que ocurra cada sector de A. Entonces, dado que ocurrió B, ¿cómo se recalculan las probabilidades de A? Entonces, la probabilidad de A, cualquiera sea de esto que estamos viendo acá está marcada la de A2, pero para cualquiera, es lo que les mostré antes. La probabilidad de que ocurra A, en este caso 2, dado que ya ocurrió B, es la intersección, este cuadradito, dividido el nuevo espacio muestral, que es este. Acá está descompuesta, no importa. Esto que está acá es una descomposición de esto, probabilidad de A por la probabilidad de B dado A, y esto que está acá es la suma, la regla de la suma. Estoy sumando todo lo que estamos viendo antes, no importa. Ahora no nos va a aportar demasiado esto. Bien, ¿dudas, consultas hasta acá? Entonces, tenemos el concepto nuevo de la clase de hoy. Ahora les voy a mostrar un par de cositas más. Nos quedan un par de cositas para ver. Pero lo importante acá es familiarizarnos, acostumbrarnos, desgranar bien el concepto de probabilidad condicional. ¿Cuándo estoy condicionando el espacio muestral? ¿Cuándo estoy hablando de todo el espacio muestral? ¿Cuándo es una unión? ¿Cuándo es una intersección? ¿Y cuándo es una de estas condicionales? Si manejan ese tema, no van a tener problemas con todos los ejercicios de la guía. Entonces, en el numerador, la probabilidad de B dado F o F dado B, acá son completamente distintos, ¿sí? Esto es del anterior, varón dado que fuma, vuelvo para atrás, acá. Acá de vuelta, están preguntando Ezequiel en el chat, calculo, perdón, que está el gato. Lo que está preguntando es, esta probabilidad de acá, si es lo mismo que la de F dado B. Y claramente no. La intersección es la misma. Sí, en este caso, fíjense en esto de vuelta, como vimos antes, vamos a repasarlo. Esta es la intersección es la misma. Acá va probabilidad de B intersección F, que es la misma que acá. Es la misma, que son estos que están acá, pero en este está condicionado por la probabilidad de fumador. Y en este está condicionado por la probabilidad de varón. Entonces, ¿qué significa eso? Voy a borrar abajo para limpiar un poco. Este pedacito de acá, las mismas personas que cumplen las dos condiciones, fumadores y varones, cuando lo divido sobre este total, tengo esta condicional. Dado que fuma, estoy dividiéndolo por esto. Ahora, estos mismos individuos, cuando lo divido por este total, tengo esta condición. Son los mismos sujetos, pero condicionándolo por dos espacios muestrales distintos. Ahora el espacio muestral es el amarillo, en este, son solo varones, y en el otro, el espacio muestral es los fumadores, así que es este espacio. Las personas que cumplen las dos están en los dos ejercicios. Ahí es donde están las dos intersecciones diferentes. Perdón, las dos condicionales diferentes. Siempre es con la misma intersección.
Bien. Otra forma, a ver, Sofía pregunta, profe, cuando te referís a la guía de la clase TP o algo que... Sí, hay una guía de TP. Se van a ir habilitando y las van a ir viendo. Creo que ya están pasadas todas a script. Básicamente son los scripts y después creo que viene una guía de TP. Eso véanlo en el TP. En el TP les van a ir dando, para cada una van a tener ejercicios extras para hacer ustedes solos, aparte de los que ven en TP. ¿Mm? Sí, sí, estoy hablando de la guía de TP. Esta es otra forma. En vez de hacer la tablita, la tabla de contingencia, hay quienes se sienten más cómodos trabajando con estos árboles, con una forma de árboles. Entonces, de vuelta, para sistemas exhaustivos y excluyentes, ¿sí? Solamente para eso funciona un sistema de árboles. ¿Qué sería? Arranco con estudiantes, que es todo el espacio muestral. El dato que me da es que el 70% son mujeres. Entonces voy a hacer ramas de este árbol, como si fueran ramas de un árbol. Como tengo dos condiciones, un sistema binario, abro dos ramas. Pero esto puede funcionar para 4 barajas de 4 palos de cartas, hago 4 ramas. Así que acá abro 2 ramas. Y como es excluyente, el otro grupo sé que es 0,3. Porque es un sistema exhaustivo excluyente. O sos mujer o sos varón, en uno de los dos. Así que 30% tiene que ser varón en este sistema binario. Y después me empiezan a dar información sobre la otra variable, que es, ¿fuma o no fuma? Y eso ocurre tanto para las mujeres como para los varones. El dato que me dan es que de las mujeres, el 10% fuma. Ese era el dato. Por lo tanto, automáticamente sé que el 90% no fuma. ¿Por qué? Porque es un sistema exhaustivo y excluyente. Y de vuelta con 2 categorías. Podría tener más categorías. Y lo mismo nos dijeron para los varones. La condición de fumar para los varones era del 20%. Por lo tanto, el 80% no fuma. Y yo armo este árbol. Entonces, si me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de fumar? La probabilidad de fumar tengo que sumar estos más estos. Son los dos que cumplen las condiciones. Así que tengo que sumar esto que está acá y esto que está acá. ¿Cómo calculo la probabilidad esta roja que está acá? Y ahí voy multiplicando el recorrido que usé. Para llegar a fumar, que está acá, mujer y fumador, tengo que arrancar de 0,7 por 0,1. 0,7 por 0,1. Y ahí llegué a esto que es mujer y fumador. Y después también llego a fumar por el otro recorrido. 0,3 por 0,2. 0,3 por 0,2. Cuando sumo estas dos cosas, lo que tengo es el teorema de la probabilidad total para fumar. Mujer y fumador, varón y fumador. Ahora, yo pregunto. No se va, bueno, ya aparece todo el resultado. La probabilidad que sea varón, dado que fuma. Acuérdense, este es torcido, dado que fuma. La formulita, varón dado que fuma, es la intersección, varón intersección fumador, dividido el que condiciona. Dividido la probabilidad de F. Entonces, a ver, una aclaración. Una probabilidad de las condicionales, o sea, las que el espacio muestral está condicionado, no la van a encontrar directamente en estos cuadros. Esta probabilidad, tanto en la tabla de contingencia como en estos cuadros, nunca van a encontrar una probabilidad que está condicionada, porque esa es una parte del espacio muestral, no está todo el espacio muestral. Las que sí pueden encontrar o calcular a partir de la tabla o a partir de esto son las intersecciones o los marginales. Así que esto tienen que desplegarlo alguna de estas formulitas. Entonces, si ustedes quieren sacar esta condicional, tienen que hacer esta intersección, varón y fumador, es este de acá, varón y fumador, 0,3 por 0,2, y después pero tienen que dividirlo por la probabilidad de fumar, que es la que salió de acá. Y ahí lo van haciendo. Van a ver en el TP las dos formas, van a construir tablas, van a ver gráficos, hay quienes se sienten árboles, hay quienes se sienten más cómodos con los árboles, hay quienes se sienten más cómodos con las tablas, cualquiera de las dos formas son válidas. Simplemente es
las que les pintó mejor el día que la vieron. Yo, cuando lo estudié siempre con tablas de contingencia y no trabajé con los árboles, así que no soy tan amigo de los árboles, pero nada, quizás a ustedes les guste más uno que el otro en el TP, cuando hagan los dos, van a elegir. Bien, ¿dudas de esto? Me queda un par de diapos que quiero mostrarles, que es un concepto distinto, que no es tanto de lo que vamos a ver en el TP, pero quiero que lo veamos. Si no tienen dudas, freno un segundo a compartir esto, y les comparto otra cosa. Bien, vamos a ver los 10 minutitos que quedan, vamos a charlar, 20 que nos quedan, vamos a charlar de un concepto que, repito, para la materia no va a ser central, lo vamos a ver acá y no va a quedar mucho más de acá. Pero es un concepto que, como esta es la única materia obligatoria de estadística que tienen, pueden que alguien no curse Biome2 y no se va a enterar de qué es esto. El teorema de Bayes funciona para sistemas exhaustivos y excluyentes. Así como lo estamos presentando nosotros, sí. Está planteado así. Sí, quizás. No, pero sí, yo todos los que vi por lo menos funcionan así. Están planteados para eso. Habría que ver si hay alguno, no sé, para ver con un sistema no exhaustivo y excluyente qué pasa. Bien, repito, nosotros vamos a trabajar toda la materia calculando probabilidades. Y el concepto de probabilidades va a estar todo el tiempo. Probabilidades y probabilidades y probabilidades. De acá hasta el final de la materia. No con estas formulitas que estamos viendo acá, ya van a ser con herramientas estadísticas, y ustedes no van a andar calculando la probabilidad, intersección, eso va a desaparecer, desaparece pronto, y vamos a cambiar la forma de aproximarnos, pero el concepto de probabilidades va a estar siempre. Pero aparece otro concepto que es bastante similar, y hay quienes lo usan, y hay papers, sobre todo trabajos en medicina, en epidemiología, donde no se habla de probabilidades, sino que se habla de odds. Entonces, quiero que lo veamos, quiero que entiendan, aunque sea de qué se está hablando cuando se habla de odds, porque, nada, van a encontrar, los que trabajen con esto, pueden encontrarse con estos temas y deberían más o menos manejar. Los que van a hacer Biome 2, van a hablar bastante más de odds y lo van a usar bastante, porque es algo bastante utilizado. A ver, nosotros vimos el concepto de probabilidad como la noción de Laplace dice que es el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Si son equiprobables, con eso calculo la probabilidad. Eso es lo que ya todos manejamos intuitivamente como una probabilidad. Pero existe otra forma de aproximarlo, que es aproximándonos a partir de lo que se llaman los odds. No hay una traducción buena, aparece como ventaja, momio, aparece en español la palabra momio, que nunca la había escuchado fuera de esto, pero es básicamente algo que habla de chances. Esas son las traducciones. Y básicamente el odds, vamos a seguir llamándolo odds, es el número de casos favorables sobre el número de casos desfavorables. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Este es el caso favorable sobre posibles, y el otro es el número de casos favorables sobre el número de casos desfavorables. Vamos a verlo fácilmente con este ejemplo. Tengo 6 personas. 6, bien básico esto, ¿eh? Pero de forma intuitiva de verlo. Tengo 6 personas, de las cuales 4 están sanas y 2 están enfermas. Esa es toda mi población. Entonces digo, tengo una bolsa con estas 6 personas y extraigo uno al azar. Es toda la población. ¿Cuál es la probabilidad de que salga sano? Fácilmente, ustedes ya esto lo saben, dicen, bueno, son 6 personas, 4 están sanas, 4 de 6. ¿No? Hacen este cociente. 4 de las 6 personas están sanas. 4/6 es la probabilidad de encontrar una persona sana en esa bolsa. Esa es la probabilidad. Probabilidad de sano es 4/6, 0,67.
Fácil. El odds de estar sano es la cantidad de personas sanas sobre la cantidad de personas enfermas. Se lo puede hacer con cantidad o con probabilidad, porque como los dos están divididos, puedo hacer la probabilidad de sano sobre la probabilidad de enfermo, porque las dos probabilidades siempre se dividen por el total, así que se puede simplificar. No importa, pero sería esto. Entonces, el odds de ser sano es 4 medios, o sea, de 2. Básicamente, lo que me está diciendo es que es el doble las chances de agarrar un sano que agarrar un enfermo. Eso es lo que estamos llamando las chances de odds. Y esto es bastante utilizado para medir magnitud de efecto. Porque si yo a ustedes les digo, la probabilidad de sano es 0,67, digo, está bien, es más alto que el 0,5, que sería igualdad de chances de uno del otro, pero es más difícil de ver cuánto. En cambio, si a mí me dan un odds de sano de 2, tengo el doble, las chances son el doble de sano que de no sano. Entonces, para medir magnitud de efecto es bastante más interesante. Entonces, fíjense qué pasa con la equiprobabilidad. Sucesos equiprobables. Tengo 3 sanos y 3 enfermos. Es equiprobable la chance de uno o del otro. Cuando calculo la probabilidad, hago 3 de 6. La probabilidad de sano ahora es 3/6, o sea, 0,5. Tengo la misma probabilidad de sano que enfermo, entonces digo 0,5. Pero intuitivamente, cuando digo es lo mismo, es esto, es el odds, porque tengo 3 sanos sobre 3 enfermos. El odds es 1. Ahí aparece el mismo. El 1 es la misma chance de agarrar un sano o de agarrar un enfermo. En cambio, un 0,5 es raro, porque es la misma y es 0,5. En cambio, es más fácil de pensar en la misma con un 1, que no hay efecto, que con un 0,5. Entonces, para magnitud de efecto, acá es donde no hay efecto, es el 1. En cambio, equiprobabilidad es un 0,5. Entonces, si van a una casa de apuestas, o vieron cuando aparecen la probabilidad de, si es equiprobable, esto aparece como un 1/1. Aparece algo así, cuando decimos, tiene una probabilidad de 1/1, o cuando tiran las chances, dicen 1/1, o la probabilidad de ganar es de 2/1, y aparecen cosas así, cuando hablamos de apuestas, casas de apuestas, la probabilidad de ganar es de 5/1 y demás. Esto no son fracciones, no son probabilidades. Está hablando más en términos de odds, está más asociados. Esto es ganar y perder. Si yo hago este cociente, me da el odds de ganar. Entonces, es mejor, es más intuitivo para el cerebro cuando quiero mostrar magnitud de efecto en probabilidades. Entonces, si yo estoy viendo el efecto de una droga sobre la probabilidad de enfermarme y todo eso, es bastante más interesante mostrar un odds que mostrar una probabilidad. A ver, vamos a verlo en términos del daltonismo y sexo, no es género, no lo arreglé. Esto es daltonismo y sexo, si no, debería haber más opciones acá. Probabilidades condicionadas. Vamos a hablar de la asociación que hay entre sexo y el daltonismo. La probabilidad de daltónico, dado que es varón, esto lo estuvimos viendo antes, es una probabilidad que está condicionada, en la que vimos antes que era 0,04 dividido 0,051. El 7%, casi el 8% de los varones son daltónicos. Esa es la probabilidad que está condicionada de ser daltónico dado que soy varón. Y ser daltónico, dado que soy mujer, es 0,004, 4 por 1000. Yo puedo calcular con probabilidades lo que se llama un riesgo relativo. Cuando trabajo en probabilidades y quiero comparar cuál es el riesgo de una determinada condición, puedo construir esto de riesgo relativo. Y puedo ver cuál es el riesgo relativo de ser varón para el daltonismo, estoy hablando, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo relativo de ser varón? Entonces, agarro la probabilidad condicionada de daltónico dado que es varón y de daltónico dado que es mujer. Y hago ese cociente. Ese cociente me da 19. La probabilidad de ser daltónico, dado que soy varón, es de 19 veces la de las de ser mujer.
Si soy varón, tengo una probabilidad que es 19 veces la de las mujeres. Ahí aparece un número grande, donde veo claramente el impacto, la relación entre el sexo y el daltonismo. ¿Mm? Eso se lo llama riesgo relativo. Entonces, hago la probabilidad de tener el factor que me interesa ver, como es el daltonismo, condicionado a uno de las, por ejemplo, varón, lo hago condicionado a ser mujer y veo el cociente de eso. También podría ser que lo haga con una determinada droga. La probabilidad de curarme, dado que tome la droga, dividido la probabilidad de curarme, dado que no tome la droga. Y ahí me daría el riesgo relativo de tomar la droga, para curarme, obviamente, ya no es de riesgo, es algo bueno. Pero nada, eso se trabaja así. Si ahora estamos en términos de odds, en chances, la cosa cambia levemente, pero el daltonismo para varones es la probabilidad de daltonismo, dado que es varón, pero dividida no el total de varones, como era acá, sino la de los no daltónicos. Es daltónico, dentro del grupo varones, es daltónicos dividido no daltónicos. 0,04 dividido 0,47. Este es el odds para los varones de daltonismo. Y para las mujeres es 0,002, pero no dividido 49, sino 48, que es las no daltónicas. Y está esto. Y con esto también puedo construir, ya voy al chat. Con esto también puedo construir, pero en vez de llamarlo riesgo relativo, cuando lo trabajo en probabilidades, lo voy a llamar odds ratio, o ratio, si lo digo en español. Odds ratio suena algo así en inglés. Que básicamente hago el odds ratio de ser varón, que es el odds, dado que soy varón, dividido el odds de daltonismo, dado que soy mujer, que serían estos dos números que hice recién. Y me da 21,5. El odds es 21 veces el de los varones que el de las mujeres. Eso es lo que me está diciendo. Eso en términos de odds. Ese es el odds ratio. Dice Julián. En este caso quedan re parecidos. ¿Te estás refiriendo a los ratios del riesgo relativo? Quedaron bastante parecidos, sí. Los dos tratan de mostrar el mismo efecto. El riesgo relativo y los ratios en general tratan de mostrar el mismo proceso. Hay algunos que prefieren unos y otros que prefieren otros. Para ciertas condiciones es mejor uno y en otras es mejor otro, pero los dos están tratando de estimar el mismo proceso, que es la relación entre el sexo y el daltonismo. Pero claramente se ve que la probabilidad de ser daltónico, dado que soy varón, es mucho mayor que la de las mujeres. Lo vemos en probabilidad, acá. Y el odds de tener daltonismo, dado que soy varón, también es mucho mayor que el de las mujeres, que es esto que estamos viendo acá. Entonces, si están trabajando en un mundo donde la magnitud del efecto les interesa mucho, es mejor trabajar en términos de odds. Entonces, por ejemplo, en vez de poner acá varón-mujer, y hay una cura para el daltonismo, no sé, hay una droga que cura el daltonismo, no importa, pero acá pongo el odds de daltonismo, dado que tomé la droga A, y lo divido sobre el daltonismo, dado que no tomé la droga A, ahí puedo ver cuánto cambia las chances de ser daltónico, dado que tomé o no tomé eso. Y eso se usa mucho en medicina. En medicina interesa mucho. Y ahí aparecen algunos numeritos mágicos, como que si el odds es mayor de 2, el odds ratio, perdón, es mayor que 2, dicen, ah, mirá, esto es un efecto fuerte. Se duplica el odds. Si es menor, ya dicen, esto puede no ser fuerte. Después aparecen, nada, hay toda una estadística inferencial con eso. Nada, los comento para que puedan interpretar, si alguna vez se encuentran, sobre todo si van a trabajar en epidemiología, en medicina, esto lo van a encontrar y esto lo van a encontrar. No sé bien, para determinar ETAs, no sé bien a qué se refiere Natalia. Esto se usa muchísimo y no se habla tanto de esto.
Pero si están trabajando describiendo procesos y quieren describir cuál es la probabilidad de que ocurra tal cosa, la probabilidad funciona. Pero si quieren ver el efecto de una droga sobre la chance de curarse o no, se usa mucho más el tema de odds. Para la materia, odds terminó acá. No vamos a ver más, vamos a trabajar siempre con probabilidades. Pero ténganlo en cuenta. Si van a trabajar... bien, enfermedad de transmisión alimentaria. Sí, sí, exacto, ahí sí. Si alguien hace Biome 2, ahí vuelve a aparecer porque hay técnicas que uno quiere ver, los impactos como son las regresiones logísticas y demás, que los van a ver allá, trabajan puramente y exclusivamente con odds porque tiene unas propiedades matemáticas mucho mejores que las probabilidades. Nada. Hasta acá, con esto. Profe, ¿Estamos? una pregunta. Sí, escucho. ¿El riesgo relativo y el odds ratio siempre son similares? ¿O hay veces que difieren mucho? Deberían ser similares, tratan de expresar el mismo proceso, pero hay ciertas condiciones, ahora no me acuerdo exactamente cuáles son, si las probabilidades son raras, conviene mejor trabajar con uno, cuando tenés n's muy grandes, cuando hay ciertas condiciones que uno es más preciso y describe mejor el proceso que otro, el otro es más susceptible a las condiciones. Si querés me fijo cuáles eran, ahora no me las acuerdo de memoria. Igual lo que yo estuve viendo es que depende del área con la que estés trabajando. Sé que, repito, hay algunas condiciones donde el odds es más robusto y en otras condiciones el riesgo relativo es más robusto. Ahora no me lo acuerdo. Pero después, cuando tenés que contar el resultado, cuando tenés que describir el proceso que vos analizaste, hay ramas de la ciencia donde se habla en probabilidades. Y digo, la probabilidad que una mosca tenga tal mutación, hablan de probabilidad, nadie habla de odds ahí. Pero en medicina, si dicen, nadie dice la probabilidad de curarme cuando tomé la droga, hablan de odds y odds ratio. Entonces son como ramas donde se usan más uno y el otro. Y el foco, por lo que yo estoy viendo, el odds es mejor cuando uno quiere mostrar magnitudes de efecto que las probabilidades. Pero nada, las dos tratan de presentar lo mismo y deberían dar valores similares. Hablar de lo que le pasa a los odds y de lo que le pasa a los riesgos relativos. Pero puedo Ok, mirar. buenísimo. Gracias. Bien, creo que esto termina ahí. A ver. Voy a ver en el campus, si ya está subido. Esperen un segundito. En la unidad 2 tienen los PDFs, enlaces al video, lo voy a subir yo. Ahí tienen, cuando, a ver, en el campus está el PDF de las teóricas que estuvimos viendo hasta ahora, y está el PDF ya subido de esto de odds y demás, esto que acabo de mostrarles. Les voy a subir al campus, quizás lo haga cuando abra la próxima unidad, porque ya la clase que viene empezamos a trabajar con distribución de probabilidades, no con probabilidades a secas de cuál es la probabilidad que salga una moneda cara o cruz, o que salga daltónico varón y mujer, sino que ya cuando tengo una variable, y esa variable puede tomar varios valores, cómo estimar o calcular las probabilidades, pero de toda la variable, lo cual es mucho más interesante para lo que queremos hacer nosotros. Eso vamos a empezar a ver la clase que viene, va a haber un video. Así que ese video lo voy a tratar tengo que subirlo ya, ahora. Voy a habilitar bajo la... Uy, espera, voy a dejar de grabar esto, porque todo esto que estoy diciendo no aporta lo más mínimo. Voy a dejar de grabar acá,